Julio César Abanto Chani. Felicitaciones por esta investigación y un libro muy importante titulado El Congreso de la República durante la ocupación chilena. Chorrillos, Ayacucho, Cajamarca y Arequipa, 1881-1883. La primera impresión que deja la presente investigación es una impresión bastante dolorosa, porque la lectura de los documentos y del trabajo constata de que los congresos durante la ocupación en el Perú estuvieron profundamente divididos, más que por intereses nacionales, por intereses partidarios y de clase. En otras palabras, el Perú fue secundario y lo que primó fueron la defensa de intereses particulares. Lo que demuestra tu investigación es en realidad una dolorosa realidad que ha atravesado nuestra historia. ¿Esta evaluación preliminar es cierta y acertada? Muchas gracias, Gustavo. También agradezco a Libros Peruanos por la entrevista. Me tomó casi 3 años culminar la investigación. Parte de 2 componentes que son analizados. En primer lugar, la ocupación chilena después de la caída de Lima. Y en segundo lugar, analizar una institución republicana que tiene una base histórica sobre la configuración de la joven nación peruana como es el Congreso de la República. En este caso yo he tratado de rastrear en primer lugar sobre la base del trabajo de Jorge Basadre en torno a la composición social de cada congreso, además de poder ver el conflicto entre la mayoría y la minoría parlamentaria, su relación con el Ejecutivo, cómo se convocaron elecciones en un país ocupado, principalmente la costa, por las fuerzas chilenas, además de analizar si la producción legislativa que hacía cada congreso servía para resolver la problemática del país, en este caso agobiado por una grave conflagración internacional, y finalmente cómo se relacionó estos congresos con la opinión pública. Trato de conjugar esta dinámica parlamentaria y efectivamente, como mencionas, encuentro mucho disenso, dificultades para conformar y dar una respuesta conjunta a la problemática de la guerra, y en este caso es porque el escenario que abre la caída de Lima en manos ya del ejército chileno muestra y aprecia elementos como por ejemplo el bloqueo de los puertos, ya no hay productos de exportación, el ejército se encuentra desarticulado. Es un escenario muy precario para la institucionalidad que tenía el Perú en cuanto a los poderes del Estado. Y lo que encontramos en este primer escenario, que es la caída de Lima, es la conformación de un gobierno sostenido por una alianza entre el civilismo, el pradismo, y lo que yo principalmente encuentro en la investigación es que hay un fuerte impulso de un grupo empresarial salitrero y bancario. Eso no ha sido, por ejemplo, muy analizado. Y este grupo es encabezado por García Calderón. Se enfrenta y trata de legitimar frente a un gobierno que ya está instaurado, como es el de Piérola. Y aquí ambos tienen esta colisión de intereses, como bien señalas, y cada gobierno instala un parlamento para darle legitimidad a su gobierno ante la comunidad nacional e internacional. Lo mismo va a ocurrir al año siguiente, el 82, cuando fracase la mediación norteamericana. Y es por ello que en este caso se produce un enfrentamiento entre Miguel Iglesias y Lizardo Montero. En este caso, al igual que lo que pasó un año antes, tenemos a la caída de Lima como un eje que marca un antes y un después. De igual manera, la mediación norteamericana, su fracaso, va a marcar también ese corte en el que Iglesias levanta una asamblea regional que no se daba desde el año 36 para conformar la Confederación Perú-Boliviana. Y en el caso de Montero en Arequipa el año 83. De igual manera, estos dos espacios parlamentarios confirman en sus poderes a ambos mandatarios.
Efectivamente, estaríamos en lo cierto en la siguiente aseveración. El Congreso del Perú, o los congresos de este periodo, durante la ocupación chilena, reflejan una profunda falta de unidad nacional, lo cual facilitó una solución lesiva y el mantenimiento del equilibrio político entre la oligarquía terrateniente y la plutocracia capitalina bancario-comercial. Iglesias representaría o encarnaría la gran traición, mientras que Cáceres el patriotismo de la resistencia armada. ¿Son conclusiones legítimas que se derivan de tu libro? En líneas generales, considero que hay muchas de estas afirmaciones reflejadas en la investigación, que ha recogido varios archivos a nivel nacional. Y en este caso pienso que después de la caída de Lima, cada gobierno, justo como resalta Gustavo el tema de la unidad, aquí es fundamental que cada gobierno que se va instaurando debido a lo precario que era el Estado como institución después de la derrota de las fuerzas militares en San Juan y Miraflores, hace que cada uno intente recrear esos espacios de poderes. Y lo que mencionas como equilibrio de poder, en realidad entre ejecutivo y legislativo, lo que yo he podido rastrear en la investigación es que muchas veces esos dos legislativos que se conforman a la par de cada gobierno en realidad confirman los poderes que ellos tienen, es decir, legitiman el accionar que van a desarrollar y no lo vemos efectivamente desarrollando las funciones de control, de fiscalización, como vemos hoy, por ejemplo, en nuestra actualidad, lo que vemos en nuestro actual Congreso, por ejemplo. En el caso de Iglesias, pienso que hay un punto que es el espejismo a la esperanza de un apoyo exterior, en este caso norteamericano, que se agota con el apresamiento de García Calderón. Y justo ahí quería hacer un pequeño paréntesis porque García Calderón, y eso es lo que la historiografía quizás no resalta, y eso es lo que hago en el primer libro, es que su elección no es casual. No es solamente porque efectivamente lo fue, un reputado intelectual, académico, hizo un gran diccionario de legislación peruana. No obstante, lo que no se destaca, y eso es lo que yo he buscado en los documentos, es que en primer lugar él es vicepresidente de la Compañía de Obras y Fomento de Henry Mays, donde hubo una fuerte inversión y también desfalco de capitales para la construcción de ferrocarriles. Fue presidente de la Asociación de Bancos del Perú. Y estos capitales de los bancos estuvieron invertidos en el monopolio del salitre a través de la Compañía Salitrera del Perú. Y, oh sorpresa, el presidente de esa compañía era Francisco García Calderón. Entonces no es casual que él, ante la partida y el vacío de poder que deja Piérola después de San Juan y Miraflores, él sea elevado como presidente provisorio, ratificado en el Congreso de Chorrillos el 10 de julio del 81. Él fue elegido el 23 de febrero de ese mismo año. Y en el caso ya simultáneo de Nicolás de Piérola, el 28 de julio, que se instala la Asamblea Nacional en Ayacucho, en Huamanga, se le retira el poder de dictador y se le nombra presidente de la República. Y eso también es lo que va a ocurrir en Cajamarca, donde el 25 de diciembre abdica Miguel Iglesias como jefe político superior del norte. El 31 de diciembre va a ser nombrado presidente regenerador, es decir, reconstructor de la República. Y finalmente Lizardo Montero, en abril del año 83, va a ser también ratificado como vicepresidente. Y García Calderón, preso en Chile, va a ser también confirmado como presidente de la República. Entonces, allí, como bien señalas, lamentablemente lo que podemos apreciar es que cada ejecutivo convoca las elecciones, muchas veces amañadas. Es más, creo que los casos más saltantes son en Chorrillos, porque toda la plaza estaba ocupada, todas las regiones de la costa. Y en el caso de Arequipa también hubo un grave incidente que está recogido en las actas de las sesiones del Consejo de Ministros que recoge el padre Nieto, que están en la revista histórica, que menciona en una sesión de marzo del 83, es decir, a un mes de la instalación del Congreso, había fuertes pugnas y el mismo vicepresidente estaba incidiendo en las elecciones de los candidatos para que sean proclives, y se hablaba de una eliminación de la figura del presidente, en este caso García Calderón, porque en la práctica Lizardo Montero estaba gobernando, pero a la vez había otro presidente paralelo que también daba dictámenes desde su prisión en Rancagua.
Entonces habían dos ejecutivos paralelos. Entonces lo que menciona ya en esa acta es que él pone su cargo a disposición, pero el Consejo de Ministros lo ratifica para llevar en paz, si se puede decir, las elecciones. Y en este caso ya meses después se dan estas normas que en algunos casos contribuyen a fortalecer la posición internacional del Perú, pero también, y es algo que mencionabas de Cáceres, Cáceres no tuvo ese apoyo que quizás el Congreso pudo haberle dado en cuanto a armas, porque también lo que pude encontrar en la investigación es que armas sí las habían. Solamente para cerrar esta parte es que lo único que recibió Cáceres de este Congreso, más que en la entrega de logística, fondos, es el nombramiento de segundo vicepresidente de la República. Efectivamente, este trabajo tuyo es antecedido por otra investigación publicada en el 2012, Encarando el desastre, en que lleva un subtítulo muy agudo y denunciador. Dice, el conflicto hegemónico entre la burguesía limeña y los terratenientes serranos del norte en la guerra con Chile. Sobre esto, yo quisiera hacer una enumeración de los factores por los cuales no funcionó el Parlamento en la ocupación. Y después de leer los factores, quisiera de tu parte una evaluación de cuál fue los factores más poderosos. Entre ellos encontramos en el texto relación tirante entre ejecutivo y legislativo, fragmentación del civilismo, intereses de la clase política, divorcio entre el Parlamento y la política de defensa, interferencia del ocupante extranjero, conflicto entre burguesía limeña y terratenientes del norte, encarnados por Piero, y falta de integración nacional. Según esta enumeración de factores, ¿cuál sería el factor de mayor preponderancia? Como bien mencionas, Gustavo, esta problemática es multifactorial. En realidad hay una contribución de todas estas que interactúan. Y, por ejemplo, quisiera empezar con el tema de la desintegración de los partidos. En realidad, cada parlamento tiene una representación partidaria dentro de sus cámaras. Y en este caso lo que yo he podido ver es que en el caso, por ejemplo, del civilismo, después de la muerte de Manuel Pardo el 78, asesinado en la Cámara de Senadores, hay una gran fragmentación y los líderes visibles eran Manuel María Rivas, José Larriba Agüero y Francisco Rosas. Francisco Rosas parte al extranjero, se queda en Francia y es el ministro peruano en Londres y en París. En el caso de José Larriba Agüero muere el 81 en plena ocupación y en el caso de Manuel María Rivas no aparece mucho en la figura. Y un cuarto es Aurelio de Negri, que es también el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Finanzas y Hacienda de García Calderón. Entonces, hay una primera generación que es la que acompaña a Manuel Pardo a formar este partido civil o la Sociedad de Independencia Electoral. Pero hay una segunda generación de jóvenes, entre ellos Lizardo Montero, que compitió con Mariano Ignacio Prado en las elecciones y al final es el ganador con el apoyo de Pardo, Ignacio Prado. Él era el que se perfilaba como la joven promesa y es por eso que hay un interés, hay una tensión muy fuerte con Pierola cuando Montero es jefe del sur en Tacna. Y en este caso él era el que tenía el perfil principal para ser el nuevo candidato del 80, que es cuando, digamos, en diciembre de 79 viene la dictadura, pero es uno de los jóvenes que tiene esa segunda, luego que releva a la primera. También está Manuel Candamo, que sería presidente, y Carlos Elías, que es hijo de Domingo Elías. En el caso de Candamo yo he hecho un seguimiento muy especial a él, y es que es una visión distinta a los fundadores. Él tiene para esa época entre 30 y 40 años, es tomado preso, cuando Montero es nombrado vicepresidente, se encontraba en Cajamarca. En Lima había un vacío de poder porque estaba apresado, en este caso García Calderón, y Pierola estaba en Ayacucho y abdicando al poder. Candamo con Carlos Elías conforman lo que se denomina la delegación, es decir, actúan a nombre del Supremo Gobierno, que está en este caso en Cajamarca. Luego de Marcavalle, Pucará y Concepción, Patricio Lynch y Jovino Novoa, como parte de las represalias a estas victorias peruanas, los capturan y los envían presos junto a García Calderón en Chile. Lo interesante aquí es, como parte de la fragmentación del partido, es
en las cartas que le dirige a su esposa, y es una fuente muy poco revisada y que está en internet ya digitalizada, es cómo aprecia un joven dirigente lo que va haciendo en este caso un gobierno de tendencia civilista, como es el de Montero ya sentado en Arequipa, y cómo las acciones que hace el Congreso con lo que requiere el país no son atendidos. Entonces él ve y se va desencantando de la política y critica muy duramente a Montero por permitir algunos vicios, algunos malos actos que se dan dentro de la práctica parlamentaria, lo que es el cabildeo, la aprobación de legislación, normativa. Y él es muy ácido. Entonces yo rastreo mucho lo que son estas cartas, que son desde octubre del 82 hasta prácticamente octubre del 83, que es liberado y retorna a Lima. Y es muestra justamente también de ese punto de quiebre y la descomposición, prácticamente la soledad en la que se encuentra Montero, porque ya no es un civilismo primigenio. En el caso del pierolismo, de igual manera, luego que abdica el poder Pierola en noviembre del 81, él parte hacia Europa en marzo del 82 y retorna ya 2 años después. Entonces, ambos partidos no tenían cabeza, no había unidad. Y es por eso que Iglesias aprovecha ya desde el norte y él dice, yo no soy ni civilista ni pierolista. Y es por eso es que él, a diferencia de estos dos partidos, es quien va ganando espacios y en connivencia con el ejército chileno acepta todas las condiciones que García Calderón había rechazado y Pierola también. Y en este caso es la pérdida de Tarapacá, la retención de Tacna y Arica por 10 años y que deba asumirse la deuda externa peruana, en este caso nuestro país. Cuando, o sea, sabemos que el Perú en esa época dependía del guano y el salitre, que eran sus principales recursos de exportación. O sea, decirnos, o sea, nos quitan eso y encima de lo que nos quitaban teníamos que pagar una deuda. Efectivamente. Aquí el asunto es de que, según la explicación que acabas de hacer, si la humillante derrota con Chile representa y encarna la desastrosa actuación histórica del civilismo y del caudillismo, entonces, ¿cómo se explica que el civilismo demora todavía varios decenios en desaparecer de la escena política del Perú? Creo que hay una palabra clave que es el caudillismo. Eso es justamente lo que representaba el Ejecutivo en realidad, luego de la desarticulación del Estado en la caída de Lima, la capital de manos chilenas, es que cada gobernante asume que él es el que tiene la propuesta para tener un desenlace en bien del país. Y si eso se nota en sus discursos, se nota en las proclamas, tanto García Calderón, Pierola, Montero e Iglesias, cada uno a su manera trataba en este caso de poder reconstruir la nación en base, digamos, también a su base y horizonte ideológico. No obstante, como bien mencionas, esas voluntades se estrellaban justamente con el ánimo caudillista, que muchas veces era un elemento muy nocivo para el país porque no permitió conformar lo que Cáceres insinuaba muchas veces en sus cartas, que es conformar una junta de gobierno o un frente nacional. Pero además en la introducción del libro se hace hincapié en la dificultad de las fuentes. Sí. Yo quisiera, quizá incurriendo en alguna suspicacia, interrogar lo siguiente. ¿Qué pasaron con los diarios de debates, las actas de sesiones? Esto hace pensar que han sido sospechosamente extraviados, porque serían el principal documento de la gran traición a la patria, de nuestra plutocracia y de nuestra oligarquía terrateniente. Las fuentes para poder reconstruir la historia y sostener una investigación como esta ha sido muy importante. Por eso es que yo he estado en Cancillería, en el mismo Congreso, he estado en Cajamarca, en la Biblioteca Nacional. ¿Por qué tantas fuentes para este periodo que muchos investigadores señalan que ya es un tema agotado, que ya no se debe revisar más? Pero en realidad siempre, y eso es lo que he podido encontrar analizando estos documentos, siempre hay más debate que las fuentes mismas te proporcionan como parte de la investigación. Y eso yo sí me reafirmo, no es un tema agotado, el tema de la guerra. Ahora, como bien mencionas, efectivamente muchos de estos documentos, al partir Pierola hacia el centro, quedaron prácticamente desguarnecidos, cayeron en manos chilenas. Creo que el ejemplo más palmante es la Biblioteca Nacional, también el archivo de la Universidad de San Marcos, que se perdió completamente.
Es más, eso no está como parte de la reclamación de la Cancillería. Más se reclaman el tema de lo que son libros de la Biblioteca Nacional, pero hubo una cantidad importante de documentos que se perdieron. En el caso del Congreso, me fui a la misma Cajamarca, Arequipa. He tratado de poder reconstruir, en este caso, y es lo que digamos sostengo, es que gran parte de la documentación, como son estas fuentes, las actas, o están todavía en manos privadas o todavía se encuentran inéditas. Pero yo he tratado de reconstruir este periodo de nuestra historia con fuentes que provienen de todos los archivos, pero que justamente abarcan la historia parlamentaria y cómo se comportó la clase política a través de las bancadas, minoría-mayoría, porque no había un comportamiento uniforme, dentro de cada congreso. Bien, ahora vayamos al primer capítulo, donde Sí. se aborda el Congreso de Chorrillos. Y quiero hacer una pregunta taxativa. Francisco García Calderón y el Congreso de Chorrillos fracasan y se hunde porque sus pretensiones eran disparatadas o por el giro que dio los Estados Unidos en el asunto. Disparatado puede sonar incluso cómo un gobierno precario logra poner contra las cuerdas a alguien que había obtenido victorias resonantes en San Juan y Miraflores y tener prácticamente consumado el Tratado de Paz. Y es que justamente después de la alianza de los partidos que conforman este gobierno en la Magdalena, hay un as bajo la manga que justamente explica las relaciones financieras y de poder económico que tenía García Calderón. Es decir, conseguir que la Secretaría de Estado norteamericano y la compañía parisina, la Sociedad General de París, contribuyeran a respaldar este proyecto que, digamos, se sostiene a través de los poderes que el Congreso le habilita a García Calderón. Y la principal norma de este Congreso es que se ratifica a García Calderón como presidente provisorio y que pueda también entrar en negociaciones de paz con Chile, pero bajo la premisa de no hacer una cesión de territorio, es decir, paz sin cesión territorial, una paz honrosa. Pero acá me preguntarás, Gustavo, pero ¿con qué criterio o cómo se sustenta este pedido si es un gobierno, es un país que prácticamente está quebrado económicamente, sin un ejército? O sea, ¿cómo hace eso para en la parte diplomática imponer esas condiciones? Y es justamente lo que te menciono, que este respaldo viene desde el exterior. Y eso es lo que, por ejemplo, no se ha visibilizado mucho en la historiografía, y eso es lo que yo planteo, que justamente este respaldo logra poner contra las cuerdas hasta a un gobierno que tenía respaldo nacional en las regiones como fue el de Piérola, prácticamente quedarse encerrado, desconocido por el ejército de Arequipa y el mismo Montero en el norte, hace que él más bien se empequeñezca y quede fuera del juego, y García Calderón, con el respaldo de la rebelión de Arequipa, se empodere más. Pero tu investigación también hace énfasis en que cuando fallece el presidente norteamericano Garfield, las cosas cambian. ¿Eso no fue lo que determinó el hundimiento del Congreso de Francisco García Calderón? Efectivamente. Lo que pasa es que García Calderón hipotecó su destino, su devenir, a un respaldo externo. En Bien. este caso, al fallecer el presidente norteamericano, se acabó todo este tema. Ahora vayamos al segundo capítulo, que corresponde a Piérola y al Congreso de Huamanga. Y aquí también una pregunta tácita. El Congreso de Ayacucho, o sea de Piérola, sucumbe por las ambiciones personalistas y egolátricas de este caudillo. En este caso, la Asamblea de Ayacucho tiene la gran dificultad, a diferencia del de Chorrillos, que digamos trataba la cuestión internacional de cómo resolverla. En el caso de Piérola, la preocupación principal es cómo... Queda nombrado como presidente. Exacto, exacto. Establece un estatuto provisorio, es decir, se ponía a debatir en cómo elaborar una constitución de cómo regular la sociedad peruana, cuando en realidad lo que se requería era, por ejemplo, Potenciar la resistencia. potenciar la resistencia, apoyar a Cáceres, que estaba en una época germinal, lo que es el ejército del centro. Y lamentablemente los debates se agotan en aprobar los artículos de este estatuto provisorio, y esta asamblea se reúne en un promedio de 2 meses. Y por eso tú mencionas que desperdició un tiempo valiosísimo. Sí. El tercer capítulo nos lleva hacia nada menos que a Cajamarca. Cajamarca. Y aquí surge de la lectura
una interrogante. ¿Acaso no es verdad que Iglesias prefería perder Tarapacá y ceder temporalmente Tacna y Arica porque perjudicaba a la burguesía bancario-comercial limeña y evitaba ser juzgado por los campesinos alzados en armas como terrateniente colaboracionista? ¿Acaso no le acomodó mejor a Chile entenderse con un señor feudal provinciano que con los señores capitalistas de Lima? En efecto, uno cuando lee el Manifiesto de Montán, que es, o el Grito de Montán, que es un documento en el cual Iglesias rompe con el gobierno de Montero, allí podemos apreciar que hay una cuestión cardinal que es lo que él justamente prioriza. En este caso, lo que representaba Montero y García Calderón era esa paz y cesión territorial que sostiene la doctora Margarita Guerra en su texto, pero no era una paz gratuita, era una paz a un alto costo que justamente implicaba preservar el salitre, Tarapacá, que era la fuente de hegemonía socioeconómica de la clase, en este caso la burguesía limeña. En el caso de Iglesias, Iglesias no tenía allí, por ejemplo, sus intereses. Él estaba más preocupado, por ejemplo, en la movilización de los campesinos en la Sierra Central, que en este caso ya con Cáceres, se había ya registrado que varios campesinos tomaban las haciendas. Y lo otro era que el circuito económico regional del norte, en este caso Cajamarca, con las haciendas azucareras, al igual que lo que pasaba en el centro, había ya prácticamente, se había perdido muchas maquinarias, los hombres estaban enrolados. Entonces, él no quería que esa situación del centro se traslade hacia el norte, porque iba a implicar, al final, devastar su propia, sus haciendas, Udima, que es la principal, y también implicar, o sea, poner en un estado de convulsión social en el norte, al cual él, digamos, no quería ver eso representado. Por eso, digamos, hace una decisión unilateral, sin consultar a ningún partido político, y en este caso él plantea hacer una asamblea regional de todos los departamentos del norte, se reúnen, en este caso la propuesta es hacer una paz incondicional con Chile, pero que tiene que ser refrendada por una representación nacional, que en este caso en la regional se reúne en diciembre del año 82, y ahí él lo nombran presidente regenerador, es decir, la reconstrucción nacional. Pero allí, a diferencia de los otros tres congresos, acá sí es ya un poco escandaloso cómo se conforman, cómo se designan a los miembros, porque prácticamente son los allegados, muy cercanos al círculo de Iglesias, quienes, digamos, van a ratificar. Es como si yo reuniera en estos momentos a mis amigos y me proclaman presidente regenerador del Perú. Y en este caso la gran dificultad que él tuvo, una vez con ese título pomposo, es que hasta julio del 83, cuando cae Cáceres en Huamachuco, él no pudo salir de más de dos provincias, porque estaba cercado por otro enemigo legendario de la familia Iglesias, que es José Mercedes Puga, que también cooperó con la resistencia, pero en este caso, hasta julio del 83, Iglesias nunca pudo salir del cerco que estaba en Cajamarca. Claro, aquí surge una inquietud. El alzamiento campesino durante la ocupación chilena realmente ponía en peligro los intereses de la oligarquía terrateniente en la sierra y en consecuencia puede ser considerada como el germen de una incipiente reforma agraria y el fin del gamonalismo en el Perú. En este caso, lo que, por ejemplo, trabajos muy importantes como los de Nelson Manrique o Florencia Malón, que, digamos, han trabajado con los archivos regionales de la parte de Junín, muestran que hubo una masiva participación popular campesina que respaldó, y en este caso muchas de las resonantes victorias como son Marcabayo, Concepción y Pucará, en julio del 82, marcan y representan ese respaldo que tuvo Cáceres. Es más, Cáceres hablaba quechua, se dirigía, tenía un trato directo con los campesinos que se conformaban en guerrillas. Y aquí lo interesante es un poco cómo incide directamente este tema del disenso, la discordia que hay a nivel político, porque lo que no se cuenta, por ejemplo, en los libros de historia es que, al igual que el 79, que se movilizó armas por Panamá, el gobierno peruano hizo un gran esfuerzo y se trasladó armas desde Londres y París, burlaron el cerco chileno que era muy fuerte, de esos puertos europeos trasladaron las armas hasta Buenos Aires. En Buenos Aires
la gente César Chacaltana, en coordinación con el de París, que era Francisco Rosas, que le mencionaba, que consiguió los fondos, compra las armas llegan hasta Buenos Aires, eran fusiles Remington modernos y los cañones Krupp, y por tierra contrata a una compañía argentina con acémilas, arrieros, para trasladarlas por Santa Fe, Rosario, Jujuy, hasta llegar a Tupiza y Tarija en Bolivia, y en Bolivia el diplomático peruano Manuel María del Valle lo traslada hasta Chililaya, que es la frontera con Puno, y en Puno por ferrocarril se traslada hasta Arequipa. Entonces hay una gran cantidad impresionante de armas que lamentablemente no son llegadas a enviar a Cáceres. Antes de tocar ese punto interesantísimo, y es crucial, eso quiere decir entonces que fue sobre todo la fuerza popular del campesinado andino el que nunca capituló por la entrega de territorio peruano y que conformaba en gran parte la opción de la resistencia armada contra Chile, mientras que nuestra oligarquía financiera limeña tenía una postura entreguista. Y esto está asociado a las conclusiones del cuarto capítulo del libro, dedicado al Congreso de Arequipa y a Montero, en el cual también brota una ineludible interrogante. ¿Qué fue lo más decisivo para el fracaso del Congreso de Arequipa? ¿Las debilitaciones de Montero? ¿Sus dudas? ¿O la derrota de Cáceres en Huamachuco? En realidad pienso que, por ejemplo, estas armas que pudieron estar en manos del Ejército del Centro, las guerrillas campesinas, como bien señalas, Gustavo, ellos nunca bajaron los brazos, nunca bajaron las armas. En realidad hubo una abdicación de parte de la clase política peruana. Y lo que yo sostengo es que, viendo por ejemplo las memorias de Cáceres o los documentos, es desde lo conmovedor, pero también ves las miserias que existen, las intrigas, como esas armas, por ejemplo, no fueron puestas en manos de estas guerrillas campesinas. Y es por eso que Cáceres ya hace todo lo humanamente posible hasta caer, digamos, abatido en Huamachuco, porque no podía ir justamente al sur, porque en el caso de el gobierno de Montero habían estas falta de sintonía, habían celos con respecto a Cáceres, de que él, digamos, y eso se ve en las cartas que hace Cáceres a Montero, que Montero pensaba mucho que él más bien le iban a hacer un golpe de estado. O sea, Montero en última instancia es el que sabotea la llegada de las armas a Cáceres. Sí, sí. Y él es el gran responsable de la derrota de Huamachuco. Digamos, tenemos las armas, tenemos los fondos que pudieron, digamos, haber sustentado una mejor defensa del país, brindarles ropa, calzado, un mejor armamento a estos campesinos que luchaban con rejas, cuchillos. Si hubiéramos tenido más resultados. En realidad, o sea, el mezquino caudillismo de Montero hundió la resistencia. En realidad fue un identificador no solamente de Montero, sino de toda la clase política. En realidad, con su egoísmo también Iglesias contribuyó en esa conversación unilateral con Chile, aceptando todas sus condiciones. También dice mucho de quien tuvo un papel importante en la defensa nacional. Y en cuanto al Congreso de Arequipa, en realidad la principal norma con la que se sostiene en este caso este gobierno de Montero, que queda particularmente aislado, es el respaldo que recibe de Bolivia. Si no hubiera sido por Bolivia, en realidad, tanto en el traslado de armas como en el respaldo diplomático a Montero, el gobierno de Montero hubiera desaparecido en un 2x3. Pero fue gracias al apoyo boliviano, que lamentablemente no se materializó en un despliegue de tropas y de armas, pero que contribuyó a cimentar el gobierno de Montero. En el epílogo, Sí. muy breve pero bastante macizo en las conclusiones, se destaca que efectivamente Iglesias, solo después de la derrota de Cáceres en Huamachuco, es objeto del aval del ejército chileno y de todo su apoyo. Y lo sientan en Palacio de Gobierno después de haber firmado el ignominioso Tratado de Ancón. El ignominioso Tratado de Ancón. De esto surge la siguiente pregunta. ¿Pero de qué guerra civil, que se menciona en el epílogo, se puede hablar si ni la burguesía capitalista limeña ni el feudalismo provinciano tomaron las armas para enfrentarse? Como mencionaba hace unos momentos, los partidos políticos como tales estaban postrados después de la suscripción el 20 de octubre del 83 del Tratado de Ancón.
pero ahora retorna en marzo, justo días después de la firma del tratado, el año 84, y los prisioneros que estaban en Chile retornan a fomentar el Partido Civil. Y acá viene una pregunta, ¿cómo se reconfigura el Partido Civil para reaparecer en la escena política? Y es que ocurre algo, digamos, crucial, que es respaldar a Cáceres, a su figura, como gran defensor de la patria. Aupados a este nuevo caudillo que es Cáceres, muchos de estos, Cáceres no tenía un partido propiamente, y los hombres y las ideas nacen de ese civilismo. Es más, para poder tomar el poder, Cáceres tiene que romper su alianza con los campesinos, que es una historia que narra ya Nelson Manrique, que es un desenlace cruento, porque tiene que, en este caso, algunas veces fusilar algunos de los dirigentes. O sea, en otras palabras, el gran caudillo de la resistencia peruana contra Chile, al final fue el que traicionó a sus propios aliados campesinos. En el marco de alianzas políticas, conquista del poder. Recordemos también que Cáceres es, digamos, el gran defensor de la patria, pero también es quien firma el contrato Grace, el 88. El ignominioso contrato Grace. Exacto. Entonces el Perú ha estado dominado por una clase dominante, profundamente egoísta y sobre todo con vocación entreguista. Esto es lo que podría explicar la falta de juicios a los colaboracionistas de la clase alta que invitaban a almorzar los fines de semana a los oficiales chilenos a sus casas. Y nunca hubo en el Perú un juicio a estos colaboracionistas durante la guerra con Chile. En este caso, por ejemplo, yo suscribo las palabras de Pablo Macera. Él mencionaba en sus trabajos que nunca hubo una clase dirigente y tampoco hubo un proyecto nacional. O sea, lamentablemente lo que te permite identificar en los años de ocupación es que lamentablemente no hubo esa integración de los partidos políticos, las figuras, los personajes emblemáticos, y cada quien actuaba independientemente y eso socavaba ese trabajo de unidad nacional que al final, como bien mencionas y como señala muy tajante Basadre, lo único noble que existía en ese momento, que valía más de 1000 oros, más de 1000 pesos en oro, era el sable de Cáceres, que se mantenía indómito junto a sus tropas en defensa de la patria. Y eso, digamos... Y eso no hay que complementarlo con decir que también lo más valioso fue la resistencia campesina. En efecto, Cáceres no lo hizo solo. Por eso mencionaba que en la dirección y quienes lo acompañaban, digamos, entregando sus vidas, su sangre, sus familias en realidad, fue esta comunidades campesinas que se organizaron en defensa de cómo el ejército chileno iba depredando sus bienes, sus reses, sus tierras, y cuando las tocaron a esas comunidades, obviamente estas reaccionaron con la dirección de Andrés Avelino Cáceres en el ejército. Bolívar es conocido no solamente por ser un gran héroe de nuestra independencia, sino también por ser un gran balcanizador de nuestro territorio. Al crear Bolivia, al quitarnos Bolivia y crear esta nación. Y esto está sujeto al comportamiento de los Estados Unidos. ¿Qué hizo variar el comportamiento de esta potencia mundial? ¿Cuál sería su visión geopolítica por la cual se desinteresó de la integridad, del mantenimiento de la integridad del territorio peruano y cambió violentamente su opinión? Hay un caso interesante en el tema de Bolivia, es que desde el 79 al 83 hay un solo gobierno, que es Narciso Campero, que asume después de la salida de Daza, el de Daza. En el caso del Perú tuvimos hasta 5 presidentes, 4 congresos que se desarrollaron en el norte centro del país, en la misma capital, en Chorrillos, y es parte justamente de la fragilidad institucional en la que se encontraba el Estado peruano. Y en efecto sí recojo como parte de la historiografía peruana las críticas que ha habido a Bolivia después del repliegue y retiro del Alto de la Alianza en mayo del 80. No obstante, lo que yo puedo afirmar y es también respaldar es los trabajos diplomáticos, logísticos que brindó el gobierno de Campero. Campero. Y no lo digo solamente porque, digamos, lo dice la parte de la documentaria, sino los mismos cables que envía la Cancillería, que está en Arequipa, con el embajador peruano en La Paz, que es Manuel María del Valle, que fue crucial para
el sostenimiento de este gobierno de Lizardo Montero. Como te mencionaba Gustavo, si el gobierno de Montero existió básicamente porque hubo ese respaldo boliviano. Si no hubiera existido eso, en realidad este gobierno hubiera caído en cualquier momento, ya que hubo mucha esperanza, y es por eso es que se conforman ya los congresos de Cajamarca y Arequipa. Hubo mucha esperanza en la intervención norteamericana, pero esta nunca se dio. Es más, se voltea en contra del Perú, porque Cornelius Logan, prácticamente a los que están prisioneros en Chile y al mismo presidente García Calderón, los obliga a aceptar unas condiciones de paz que son muy ominosas, que al final las va a aceptar Miguel Iglesias, pero este grupo, y eso sí lo que debo resaltar de García Calderón es que aceptó la prisión, nunca se rindió ante las condiciones de Logan ni de los chilenos, y eso, digamos, también marcó un punto muerto porque, digamos, ya no había un eje de negociación. Pero en el caso de Bolivia sí hubo ese apoyo en el traslado de armas, que pienso que es crucial, en el respaldo diplomático y en el respaldo político a Lizardo Montero. Una pregunta final. Sí. ¿Un tratado de paz lesivo debe seguir siendo respetado? En este caso, la forma como se estructuró el tratado de paz, que tiene como antecedente el protocolo de Mayo, con el cual Iglesias acepta en Cajamarca, gracias a las gestiones de Lavalle y Castro Saldívar, que eran sus agentes. Uno rastrea, por ejemplo, y está también la correspondencia de Lavalle a Iglesias, cómo fue estos antecedentes de cómo firmar el tratado de Ancón. Y Lavalle dice algo bien claro, él le costaba entregar Tacna, Arica o Tarapacá, o sea, las personas que están, porque al final son personas, comunidades, pueblos que están allí, y él sentía como que si los estuviera vendiendo, entregando. Entonces esa parte es muy cruda a veces encontrar, y también revisar documentos de Tarapacá que le dirigen a Pierola, por ejemplo, encontré uno en la BNP, donde ellos mismos no aceptan, a pesar de la ocupación chilena, se dicen peruanos hasta el final de sus vidas, pero muchas veces, y eso digamos hace que se dilate por la misma debilidad del Estado peruano después de la posguerra, que lo de Tacna y Arica se cierre recién el año 29. Entonces yo pienso que sí fue una guerra muy cruenta, muy dura para el país. Las condiciones, como bien mencionas, fueron también muy ominosas porque el Perú ya estaba en el piso económicamente hablando, e Iglesias le impuso o sea, prácticamente no le dejaba condiciones para levantarse al país. Y eso se materializa en el contrato Grace, justamente en ello. Julio César Abanto Chani, muy agradecidos por esta gentil y valiosísima entrevista. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias.